Telesan Honduras te da la bienvenida a Nutri Podcast, información nutricional a tu alcance. Hola, bienvenido de nuevo a mi podcast. En esta ocasión hablaremos del tratamiento nutricional para tratar el tan molesto y famoso reflujo gastroesofágico. Quiero iniciar explicándote dos términos importantes. Esfínter esofágico inferior es ese esfínter que es como una válvula, una puerta de un solo sentido a la entrada al estómago. Normalmente, el esfínter esofágico inferior deja que las cosas pasen a través del esófago en el estómago, pero no a la inversa. Y el segundo término es reflujo gastroesofágico. Se define como el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico dentro del esófago, de forma esporádica y casi siempre sucede después de las comidas. Cuando está asociado a síntomas clínicos, se le da el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual, además de la devolución del contenido gástrico, ocasiona una serie de repercusiones en diferentes sistemas. A veces afecta el sistema respiratorio o el sistema gastrointestinal. Ahora déjame contarte que la historia natural de la enfermedad reflujo gastroesofágico se considera una enfermedad benigna. A pesar de todo, la persistencia e intensidad de los síntomas puede interferir con las actividades cotidianas y producir una considerable morbilidad. Se describe habitualmente como una enfermedad de evolución crónica, con síntomas episódicos de variable intensidad y periodos intermitentes de remisión. Las complicaciones de la enfermedad del reflujo gastroesofágico rara vez son causa de muerte. La gran mayoría de los pacientes que en el momento del diagnóstico no presentan esofagitis, pues no la desarrollarán en el futuro. Y los demás que la presentan, ya sea con o sin tratamiento, raramente a lo largo de su evolución tendrán un agravamiento de las lesiones. Pero es tan común la enfermedad por reflujo gastroesofágico y engloba a todos los pacientes que presentan un menoscabo de su salud o un deterioro de su calidad de vida como consecuencia de los síntomas producidos por el reflujo. Es una condición que se desarrolla cuando la regurgitación del contenido gástrico genera síntomas o complicaciones. Esta es responsable de una de las causas más comunes de consulta médica en atención primaria. También incluye a todos aquellos pacientes que están expuestos al riesgo de complicaciones físicas como la esofagitis como consecuencia del reflujo gastroesofágico. Hay varios factores que alteran la enfermedad por reflujo. Los más comunes son la obesidad, el consumo de alcohol y de tabaco, medicamentos, ejercicios de alta intensidad y sobre todo los factores dietéticos. Pero si tú actualmente estás padeciendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, estos tips como tratamiento nutricional posiblemente ayuden a evitar un poco las molestias. Primero, los cambios en el estilo de vida y las medidas higiénico-dietéticas son frecuentemente recomendadas en la estrategia terapéutica inicial para tratar la enfermedad del reflujo. Las medidas generales que podrían tenerse en cuenta, sobre todo si se desencadena algún síntoma de la enfermedad, son: primero, ayudar a que el paciente se detecte qué alimentos originan con mayor frecuencia el reflujo y así evitar su consumo. Evitar que las comidas sean copiosas o como abundantes y grasosas. Como tercer punto, hay que evitar el sobrepeso, evitar el tabaco y evitar las bebidas alcohólicas. Otra estrategia podría ser evitar las bebidas carbonatadas con cafeína, también algunos cítricos y los zumos. Evitar el ejercicio físico intenso si le desencadena síntomas. No significa dejar de hacer ejercicio, solo ejercicio intenso. También es necesario dormir con la cabecera elevada y o sobre el lado izquierdo en caso de predominio nocturno de los síntomas. Evitar el decúbito, o sea, dormir boca abajo, las 2 a 3 horas que siguen de las comidas para disminuir la exposición ácida del esófago en caso de que los síntomas se den en la noche. También es importante evitar en lo posible los medicamentos que ya se identifiquen que desencadenan el reflujo.
Pero el tratamiento fundamental para la enfermedad del reflujo gastroesofágico es la combinación apropiada entre estilos de vida que incluye una adecuada alimentación, realización de actividad física y un control médico. Hay algunas recomendaciones sobre la alimentación que deben tomarse en cuenta como un tratamiento dietético que pueden ayudar a reducir la sintomatología presentada. Hay alimentos que son de libre consumo en la enfermedad del reflujo gastroesofágico y alimentos a evitar. A continuación te los voy a enumerar. Los alimentos de libre consumo son las carnes magras, o sea, esas carnes que no tienen gordito o que no tienen grasa. El huevo también, siempre y cuando no esté frito en mucho aceite. Las frutas, en lo posible, las que no sean ácidas o las que el paciente tolere, pueden ser de 3 porciones al día. También las verduras, 2 porciones al día se recomiendan. La leche, en el caso de los lácteos y la leche, se recomiendan que sean descremados. Las leguminosas, preferiblemente verdes o secas, según tolerancia del paciente. Alimentos en preparaciones cocidos, estofados, sudados al horno o asados, preferiblemente evitar las grasas. Obviamente no vamos a comer comida muy grasosa. También el consumo moderado de carbohidratos complejos, o sea, esos que son altos en fibra. Y los alimentos que debemos evitar completamente son pues como habíamos mencionado, los alimentos con altos contenidos de grasa, las frituras o las chucherías también. Los condimentos, normalmente los condimentos son muy irritantes y desencadenan el reflujo, entonces vamos a evitarlos. También las leches y los derivados lácteos enteros, las bebidas azucaradas y con contenido de gas, o sea, la Coca-Cola, la Sprite, el té Lipton, todos esos los vamos a evitar. También las bebidas alcohólicas, algunas frutas o verduras según la tolerancia de cada paciente. Hay pacientes que el tomate, por ejemplo, desencadena episodios de reflujo, o la jamaica, entonces en ese caso pues los vamos a evitar. Hay pacientes también que el jugo de naranja, por muy natural que sea, también desencadena los síntomas del reflujo, entonces en ese caso se va a depender de tu tolerancia. Vamos a evitar las bebidas con alto contenido de cafeína, como la Pepsi, la Coca-Cola, el café, y las sopas y cremas de sobre. Todas esas sopas instantáneas o las sopitas Maggi normalmente son causantes también de reflujo, entonces las vamos a evitar. Y esto ha sido todo por esta vez con el tratamiento nutricional para el reflujo gastroesofágico. Recuerda que una adecuada alimentación y siguiendo las pautas mencionadas puede llevar un mejor estilo de vida y evitar tantas molestias causadas por el reflujo. Desde Talesano, Honduras, para NutriPodcast, les informó Ana Betanco. Esto fue NutriPodcast, información nutricional a tu alcance.